Hoy día como que se conectaron muy puntual, ¿no? La vez pasada era como las Sí. 4 Bueno, menos 20, ya entraban. buenas tardes chicos, bienvenidos a todo lo que se han unido. José, Santiago, Silvia, María, Gualberto. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo vienen chicos con los prácticos? ¿Estuvieron avanzando? ¿Vieron algo? Yo estoy un poco atrasado todavía con el tema de los vectores. Pasa que tengo que rendir parciales todas estas fechas, así que estoy Sí, también preparándome. está el tema de los Sí. parciales, todo. Yo también hoy día tuve que Sí, rendir unos parciales, así que estamos así todo con todo. Sí. Em, bueno, no se olviden que la primera semana de mayo nos toca el parcial de nosotros, así que también tenemos que meterle fichas a eso, porque si Bueno, no nos profe. va a pillar desprevenido el parcial. ¿ya Em, hay fecha? sí, la primera semana de mayo, así que hay que avanzar con todo porque se nos viene el parcial encima. Bien, vamos a ver, ocultemos esto. Bien, hagamos un repaso de los contenidos que fuimos viendo. Nos quedamos, el último módulo anterior era arreglos, vectores, métodos de ordenamiento y métodos para búsquedas. Con eso deberían de hacer el práctico número 3. ¿Sí? Nosotros tenemos el práctico, ¿dónde está el práctico? Tenemos este práctico 2, práctico 3 y 4 y el práctico 5 y 6. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, sí, Sí, sí. sí, profe. Bien. Bueno, acá como les estoy mostrando, este es el práctico. De este práctico en donde les pedían tema de variables, operadores. ¿Ya todos lo pudieron terminar a este práctico o hay algún ejercicio que le esté llevando mucho más trabajo de lo que... Yo por mi parte ningún problema con esto. Los demás chicos, alguien ya lo terminó, alguien o están ahí pensando con algún problema que no lo pueden resolver, se estancaron en alguno de los ejercicios. En el chat José Salazar dice que se quedó en el ejercicio 12. Ah, bien, gracias. Sí, pues no estoy leyendo el chat. Bueno, ejercicio 12, haber dado una lista de edades de N deportista. Se necesita informar la edad promedio de deportistas de la lista, ¿sí? ¿Cuál es la menor y cuál es la mayor edad ingresada? Em, entonces, para resolver eso, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Primero que nada, definir cuántos elementos voy a ingresar, ¿sí? Imagino que ingresemos 10 elementos. De esos 10 elementos, yo lo que voy a hacer es insertarlos en una lista y en cada uno de los valores de la lista voy a colocar la edad. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer toda la lista y voy a ir sumando. ¿Para qué? Para obtener el promedio. ¿Cómo se obtiene el promedio de una lista de números? La suma de cada uno de ellos dividido la cantidad. Eso es el promedio.
Hagamos aquí un ejemplo. Esto es como yo lo pensaría el ejercicio. Y de paso vamos repasando los contenidos, ¿sí? Acá vamos a poner ejercicio 14. 14 creo que era, o 12. Bueno, pongámosle 14. Finish. Entonces, yo necesito tener un listado de edades, ¿verdad? ¿Cómo hago para obtener ese listado de edades? Lo puedo, vamos a hacerlo ahora manualmente y vamos a definir un vector en donde tenga yo las edades. Entonces definimos un vector, definimos un array que le vamos a poner de nombre edades, ¿sí? Y ahí le vamos a inicializar con valores donde yo tenga una cierta cantidad. Por ejemplo, hagamos de 5 o 6, de tamaño 6, donde la primera edad sea 15, quiero que la otra edad sea 26, quiero que la otra edad sea 20, quiero que la otra edad sea 30, la otra edad sea 18 y la otra edad sea 45. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa manera yo defino un vector, ¿sí? O un array con este nombre y con esta cantidad de elementos. Si yo quiero acceder a cada uno de los elementos, ¿cómo hacíamos? Recuerden que si yo quiero obtener, por ejemplo, una edad en particular, ¿sí? La edad de, no sé, le vamos a poner acá un nombre que se llame Juan. Quiero almacenar en Juan la edad correspondiente a la posición 2 de mi vector. ¿Sí? ¿Cómo debería de poner acá? ¿Qué debo de poner? A ver, ayúdenme. Chicos, ¿están? Sí, profe. Quiero almacenar en la variable Juan el número, ¿sí? Correspondiente a la posición 2 de mi vector. ¿Cómo tengo que poner para acceder a esa posición? Sería el nombre del vector con los corchetes y la posición. Y adentro debo colocar la posición en la que yo quiero. Posición 0 para la primera, 1 para la segunda, ¿sí? Entonces la posición 2, que sería la posición, sería el índice 1 dentro de mi array, yo lo voy a almacenar. En este caso sería 26. Claro, sería el elemento 2, está en la posición 1, sería así. Claro. O sea, si yo lo tomo a esto y digo, este va a ser mi primer elemento y este mi segundo elemento, cuando yo en la programación quiera acceder a ese elemento, a mi primer elemento lo debo acceder con la posición 0, a mi segundo elemento con la posición 1 y así sucesivamente. Recuerden que Bien, los bien. elementos en el vectores comienzan desde 0. Entonces acá le voy a poner Juan más, y acá le vamos a poner cuánto es el valor que tiene Juan. En este caso, 26. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo accedo a una posición determinada dentro de mi array. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Quiero recorrer ese array. Vamos a recorrer el vector. Estas son todas funcionalidades básicas que yo necesito hacer sobre un vector. Yo a un vector necesito definirlo, necesito poder acceder, o sea, tomar un elemento o cambiar un elemento,
¿sí? O sea, por ejemplo, digo, quiero que en la posición de Juan, ¿sí? Que es la posición 2 de mi vector, ya no quiero que sea 26, sino quiero que sea otro el número. Entonces vamos a primero recorrer a mi vector. Para ello vamos a usar un ciclo, ¿sí? Es una estructura de datos que ya la vimos en las clases anteriores, y acá debo colocar cuál es la cabecera de mi estructura de datos para hacer un ciclo for. Recuerden que un ciclo for va desde un punto, o sea, desde un valor hasta un valor final. Comienza un valor inicial hasta un valor final y recorre cada uno de esos valores. Entonces yo voy a iniciar con el primer valor, que sería 0, desde mi posición, y voy a ir hasta el último valor, que sería el tamaño menos 1. El tamaño de este vector es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que voy a ir hasta la posición 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si no entienden algo, me avisan, me paro y explicamos ese contenido que no se entiende. Profe, una pregunta nomás. ¿Usted prefiere poner en el for el int i o declarar la variable antes, o sea, el i, el índice? ¿Cómo? Si usted prefiere, o sea, declarar el i, que sería el índice del for, ahí dentro del for, o hacerlo afuera, por ejemplo, arriba cuando declaras otras variables. Decir que int es i y No, después en acá. el for. Acá adentro, porque es como que se entiende más, aparte cuando uno realiza la estructura del ciclo for, ya por defecto me crea todo ese contenido. Ujú. ¿Sí? Hacer la declaración acá es lo ideal. Bien, Porque profe, si no se gracias. puede mezclar con otro contenido y después nos va a llevar a confusión. Claro. Entonces, declaro mi variable. Le pongo i como le puedo poner j, como le puedo poner m o cualquier otra letra, ¿sí? Pero por defecto, Java ya me crea el índice i. Entonces, que comience con 0, voy a ir incrementando ese valor, pero voy a recorrerlo hasta que, ¿sí?, yo llegue a mi tope, ¿sí? No me tengo que pasar del tamaño porque si no me va a producir un error. Tengo el array, ¿sí? Y al array voy a acceder a un método en donde ese método me va a devolver el valor del tamaño que tiene. Entonces, edades es, como nosotros lo vamos a ver ahora, un objeto, ¿sí? Para nosotros va a ser un objeto en donde ese objeto va a tener métodos y atributos. Uno de esos métodos me va a devolver cuál es el tamaño de este, vector. Acá en realidad no sería un método, sino sería un atributo, ya lo vamos a ver. Porque los métodos llevan sí o sí unos paréntesis para que yo le coloque o no parámetros. Aquí como no estoy, no tengo la estructura esta de los paréntesis, es un atributo. Entonces yo accedo directamente al atributo y me devuelve el tamaño de ese vector. Entonces una vez que yo ya acceda, ahora yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Para cada uno de los elementos, como yo este vector lo voy a recorrer desde la primera posición hasta la última, voy a mostrar el elemento que se encuentra en la posición que me va marcando este índice. Entonces, ¿cómo se llama mi vector? Edades. ¿Cómo accedo a un elemento? Por medio de una posición. Entonces le coloco la posición i para que se vaya cambiando. Entonces hacemos eso y luego mostramos. ¿Sí? Yo hago esto y muestro y vean que me va a salir 15, 26, 20, 30, que son los valores que yo tengo en mi vector. ¿Sí? Ahora, si lo quiero mostrar de otra manera y lo quiero mostrar un poco más prolijo, yo quiero que voy a hacer, en vez de hacer el println, voy a hacer el print solamente. Acá muestro el valor
Y luego vamos a mostrar unos espacios, ¿sí? Para que me lo pueda mostrar, pero de esta manera, ¿sí? No vertical, sino horizontal. El println, recuerden que imprime un valor y me coloca un enter al final, entonces me posiciona en la línea de abajo. Yo al no colocar ningún enter al final, imprime, dejo el espacio y el cursor sigue quedando al lado, por eso es que me sigue imprimiendo al lado del otro. Cuando yo quiero imprimir o termino el ciclo y acá quiero imprimir algo, ¿sí? Vamos a poner, no sé, texto, vamos a poner fuera del ciclo. ¿De qué ciclo? Del ciclo for. Cuando yo voy acá y digo fuera del ciclo for, imprimo esto. ¿Dónde se imprime esto? ¿Me va a imprimir abajo, acá, o me va a imprimir acá, al costado? ¿Sí? ¿Quién se juega por acá Abajo. o por acá abajo? Abajo, profe. Lo ideal Abajo. sería que me imprima abajo, pero vean que yo lo voy a ejecutar y miren dónde me lo va a imprimir. No me lo imprimió abajo. ¿Por qué no me imprimió abajo? Porque la última vez que yo imprimí, que sería el último valor, este 45, yo seguí imprimiendo con el print. Entonces el cursor quedó ahí. Entonces ahí voy a imprimir el nuevo valor. Ahora cuando imprima otra línea más, ¿sí? Acá vamos a poner otra línea. Recién esa línea se va a imprimir abajo. ¿Por qué? Porque este método ya me imprimió el enter, porque le puse el ln. ¿Vean? Profe, ahora sí, por ejemplo, a la última línea que puso otra línea, le ponemos solamente un print, igual aparece abajo que no, porque es como que el enter lo hace al Ah, final. exactamente. Me aparece abajo porque este, cuando imprimió, me lo puso al enter. Entonces el cursor queda acá abajo. Yo voy a imprimir, pero cuando imprima otra línea más, ese se va a imprimir acá al costado, porque yo nunca le dije que me haga el enter. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que esto que me imprima acá se imprima abajo, basta con imprimirle un valor vacío, ¿sí? Que lo único que hace es darme el enter. Entonces, de esa manera, yo ya imprimo una cosa y imprimo la otra línea. ¿Sí? Es cuestión de ir trabajando, ir viendo nada más cómo funcionan las cositas. Profe, y una pregunta, ¿hay algún carácter, por ejemplo, me acuerdo cuando al comienzo hablaban que se parece un poco el lenguaje a C o C++, y en C no hay como una barra N o no me acuerdo algo así, salta de línea? Sí, ¿Acá hay algo similar? hay un carácter que es el barra, sí, no sé si es barra o barra N. Lo deben buscar como Barra N, profe. caracteres ASCII, entonces al final lo imprimen directamente. En vez de hacer el println, como que hacen print y imprimen el carácter este del enter y automáticamente se les va a quedar la línea abajo. Ah, bien, gracias. Sí, profe, Es la barra imprimir que sale con el Alt un carácter. 92. ¿Cómo, perdón? La barra que sale con el Alt 92. Ah, bien, perfecto. Barra 92. Bueno, eso lo imprimen ahí y listo. Bien, entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un array. Esto era solamente para mostrar cómo se accede. Con esta parte de acá, recorro el vector, ¿sí? Para cada uno de los valores. Ahora, imaginemos que en esta parte yo quiero cambiar un valor, ¿sí? O acá abajo, cambiemos un valor. Entonces acá, si yo quiero cambiar un valor en la posición 2 de mi array a este, ¿sí? ¿Cómo hago? Coloco el array sub el elemento que quiero, que sería 1, porque recuerden que comienza desde 1, y ahí le voy a decir, ya no quiero que sea 26, sino quiero que sea 21. ¿Sí? Es lo que voy a hacer.
de esta manera tomo un valor y lo almaceno en una variable, y de esta manera me posiciono en un lugar y le asigno, ¿sí?, un valor. Entonces hago eso y veamos acá. Quiero volver a recorrer el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá, a propósito, voy a copiar de vuelta este código, ¿sí? Porque acá yo lo muestro. Cambio un valor y lo quiero volver a mostrar. Y acá me muestro así porque no mostramos nuestro salto de línea. Ahora mostremos los saltos de línea y me va a quedar así. Este es el primer vector. Le hice un cambio, o sea, tomé el dato que se encuentra en la posición 1 y le cambié de lugar. En la posición 2, perdón, le cambié de valor y ya me muestra el nuevo vector, pero cambiado. ¿Sí? Entonces vean acá que antes valía 26 y ahora vale 21. ¿Por qué? Porque yo lo cambié acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejoras podemos hacerle a este código? Vean que nosotros recorrimos el vector y acá, para volverlo a recorrer, tuve que volver a copiar el código. Si acá yo vuelvo a cambiar, por ejemplo, y quiero volver a mostrarlo, ¿sí? Vamos a... Ya no voy a hacer en la posición 1, sino vamos a hacer en la posición 2, sería en la posición acá. 1, 2, 3. Que sería el 2, acá, porque este es 0, este es 1, este es 2, en 20, ya no va a ir 20, sino va a ir 50. Hago ese cambio y quiero volverlo a mostrar. Entonces, quiero volver a mostrar, debo volver a copiar todo ese código, ¿sí? Porque no tengo otra manera de que me muestre nuevamente. ¿Se entiende? Entonces, parece fácil que yo digo, vengo, copio de vuelta el código, lo ejecuto abajo y se me vuelve a ejecutar. Pero debería de haber algo más práctico para que yo no pueda o no tenga que estar copiando, copiando y copiando código. ¿Se entiende? Porque este código de acá es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Reutilizar ese código. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder reutilizar el código? Vamos a usar métodos, ¿sí? Nosotros dijimos que tenemos métodos y dentro de esos métodos tenemos dos tipos. Uno son aquellos que me devuelven un valor, ¿sí? Que hacen un cálculo, ejecutan algunas estructuras o algunas sentencias de código y me devuelven un valor. ¿Sí? Entonces ese valor yo lo capto, lo tomo y lo almaceno en una variable. O existen los otros métodos que directamente ejecutan una línea de código y listo, pero no me devuelven nada. ¿Sí? Yo no tengo que esperar que el método me devuelva algún valor, sino simplemente ejecuta el código. Entonces, cuando yo necesito tomar un resultado de un método, a eso lo vamos a denominar función. ¿Sí? Y si es una función, vamos a ver que se va a diferenciar de los otros métodos que son procedimientos, porque me van a... está acá. Las funciones van a usar una palabra reservada que se llama return. ¿Sí? Tanto los procedimientos como las funciones van a tener las mismas características. O sea, en los dos pueden recibir un conjunto de datos que serían las entradas. Dentro de mi cajita esta celeste voy a tener proceso, o sea, voy a tener líneas de código en donde se va a realizar algo. Y luego, si es una función,
voy a tener una salida. Y esa salida la voy a realizar con la palabra reservada return. Y si no, voy a hacer como el otro lado. Tengo una entrada, realizo el proceso y no devuelvo nada. ¿Y cómo diferencio uno de otro? En este método uso la palabra reservada void, ¿sí? Y en el otro voy a devolver un valor. Y si yo devuelvo un valor, tengo que indicarle de qué tipo va a ser el valor que voy a devolver. ¿Cómo se define, cómo se declara un método y una... O sea, un método, y dentro del método, si yo digo es una función o es un procedimiento. O sea, si me devuelve algo o no me devuelve algo. Los que me devuelven algo tienen que, así como este que está acá, necesitan o necesito indicarle qué tipo de dato me va a devolver. Y luego debo usar la palabra reservada return. Siempre, sí o sí, la palabra reservada return. Y debo devolver un valor que sea correspondiente con el tipo de dato que yo estoy devolviendo. En este caso sería un double. O sea, lo que yo devuelvo acá tiene que ser una variable de tipo double. ¿Se entiende? En esta parte coloco el nombre y aquí en forma ordenada, y esto tiene mucho que ver el orden, voy a colocar variables. O sea, si es que ese método necesita trabajar con alguna variable que yo le quiera mandar, que nosotros lo vamos a denominar parámetros, ¿sí? Entonces, si un método necesita parámetros, yo los voy a declarar a esos parámetros dentro de mis paréntesis. Entonces, separados por comas, voy a hacer como si yo declaro una variable, ¿sí? En este caso voy a decir, necesito un parámetro de tipo double, al cual le voy a llamar A, y luego necesito otro parámetro también de tipo double, al cual le voy a llamar B, ¿sí? Entonces este método recibe dos parámetros, que va a ser A y B, y con esos parámetros yo trabajo adentro, ¿sí? Ejecuto todas las líneas de código y luego devuelvo un resultado. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Sí, Sí, bueno. Pasa que si no me dicen, yo no los escucho, entonces siento que, o no sé si, no sé si no me entienden. ¿podría hacer un ejemplo de ese? Ahora vemos un ejemplo. Veamos primero el concepto y vamos a hacer un ejemplo. Los procedimientos llevan la palabra reservada void, ¿sí? Esta palabra reservada void. Acá, void. Llevan el identificador, o sea, cómo se va a llamar ese procedimiento, parámetros, ¿sí? Separados por coma, y luego ejecuto todas estas líneas de código, ¿sí? Solamente ejecuto, y listo. No tengo que devolver un valor, no tengo que colocar otra palabra reservada, nada. Es un bloque de código que lo ejecuto y listo. Y con eso ya funciona. Entonces, esto es la declaración, ¿sí? de ese método. O sea, cómo se va a comportar ese método, qué cosas quiero que haga, yo le voy a indicar en esta parte. Y después tengo o sea, cómo yo lo llamo a este método, o sea, cómo lo utilizo. Entonces, aquí, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros dijimos que si queríamos mostrar el vector, teníamos que usar este código. Cambio alguna cosa y quiero volver a mostrar, tengo que volver a copiar el código, ¿sí? Entonces voy duplicando código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá para mejorar esto? Vamos a crear un método
¿sí? En donde yo le pase por parámetro un array y que ese método se encargue de mostrar, ¿sí? Que ese método ya directamente me lo muestre y yo no tenga que estar copiando código por código, sino es como que lo voy a reutilizar a mi código. Bien, entonces vamos a crearnos aquí, vamos a crearnos un objeto, ¿sí? En donde a ese objeto yo le voy a mandar un mensaje y ese mensaje va a ser mi método, ¿sí? Cuando yo diga a un objeto le mando un mensaje, significa que dentro de ese objeto existe un método con el nombre que yo le quiero, con el que yo lo quiero llamar. Bien, entonces, ¿cómo se crea un objeto? Que esto es el tema que tenemos que empezar a ver, ¿sí? ¿Cómo se crea un objeto? Y mejor dicho, ¿qué es un objeto? Nosotros vamos a tener definido una clase, ¿sí? Las clases van a ser como unas plantillas en donde yo voy a poder hacer todas las definiciones de todas las cosas que puede tener un objeto. Objeto y clase son palabras que están relacionadas, que no son iguales, ¿sí? Pero están relacionadas. ¿Por qué? Porque una depende de la, o sea, depende de la otra. Cuando yo digo clase, es cuando yo hago solamente la declaración de todas las características que tiene que tener esa clase. Ahora, cuando yo instancio una clase, o sea, como, imaginen instanciar como crear, como darle vida a una clase, es donde nace un objeto, ¿sí? Entonces, a un objeto ya yo le puedo enviar mensajes, ¿sí? Y cada mensaje va a ser un método. Entonces, vamos a tener nuestra clase que se va a llamar de esta manera y yo sobre esa clase voy a crearla. Entonces, vamos a poner, para crear un objeto se pone el nombre de la clase y vamos a colocar cómo quiero llamarlo. Vamos a decir programa, por ejemplo, ¿sí? O P directamente ahí, un identificador. Vamos a usar una palabra reservada new, que es donde yo le estoy diciendo para crear un nuevo objeto, ¿sí? Un nuevo objeto de dónde? De esta clase. Entonces coloco la clase y vamos a colocar estos paréntesis y punto y coma. Y de esa manera yo he creado un objeto. ¿Un objeto de qué tipo? De esta clase, ¿sí? Esta clase es un nombre solamente, pero más después vamos a ver que yo le puedo crear otro nombre más bonito, ¿sí? Que pueda tener otro significado. Pero por ahora lo vamos a crear. Entonces, este va a ser un objeto. Y ahora sobre ese objeto yo quiero crear un método. Entonces, puedo definirlo al método o bien puedo llamarlo, ¿sí? Es como diciendo, yo quiero llamar a ese método y voy a, una vez que lo llame y no exista, quiero que Java me lo cree, porque eso es lo que va a hacer Java. Vamos a indicar el objeto punto. Cuando yo hago punto, voy a acceder a toda la lista de métodos que tiene esa clase. Por defecto ya tienen métodos creados, ¿sí? ¿Por qué? Porque Java ya me crea métodos automáticamente. Entonces, vamos a poner objeto.método. ¿Qué método quiero hacer? Quiero mostrar. ¿Qué mostrar? ¿Qué es? Mostrar un array. ¿Sí? Ese va a ser mi método. Y por parámetro yo le voy a pasar un array. ¿Cuál es el array que yo estoy trabajando? Edades. Entonces le voy a indicar que le voy a pasar un parámetro, va a ser mi array, y este método va a saber mostrar, ¿sí? Dentro de este método, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Esto, ¿sí? Recorrer el array y mostrar. Es lo único que voy a hacer. Bien, en esta parte me genera un error, ¿por qué? Porque Java me dice, cuando yo paso el mouse por ahí, me dice, este método está
indefinido. O sea, no está definido todavía, no lo has creado. Lo estás llamando, lo estás invocando, pero no lo has creado. Y me dice Java, ¿querés crearlo? Sí. Entonces, de esa manera Java ya me lo creó al método. Y si yo tengo muchas líneas de código, usted dice, ¿dónde se creó? Yo puedo, con la tecla control, si ustedes ponen control y pasan el mouse por encima del nombre de ese método, vean que sale la manita. ¿Sí? Entonces ustedes le hacen clic y van automáticamente a la declaración de ese método, que está abajo. ¿Sí? O sea, yo lo utilizo acá, pero el método se me declaró acá abajo. Profe, disculpe una pregunta. ¿Sí? Lo del método, eso no tiene relación con lo del objeto y las clases, ¿no? Sí, 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 sí. Es justamente eso. Los métodos trabajan con las clases. Una clase, ¿sí? Tiene, eh, tiene componentes, vamos a decirle. ¿Sí? ¿Cómo está compuesta una clase? Está compuesta por atributos, está compuesta por métodos. ¿Sí? Una clase tiene atributos y tiene métodos. ¿Sí? Esos dos componentes son los principales de toda clase. Ah, bien, Entonces, bien. toda clase sí o sí debe tener atributos, porque yo tengo que definir cómo se va a comportar, o mejor dicho, cómo voy a identificar a una clase. Y luego debe realizar acciones esa clase. Entonces, todas las acciones o todos los comportamientos que puede hacer esa clase van a estar definidos por los métodos. En este caso, voy a hacer un método sencillo que se va a hacer mostrar array. Yo le paso por parámetro un vector, ¿sí? Acá vean que Java automáticamente me le puso el nombre edades, yo le puedo cambiar y le puedo poner vector, por ejemplo, ¿sí? Que es el que yo quiero trabajar. Y adentro, ¿qué es lo que voy a hacer? Mostrarlo. Entonces, yo acá ya tengo el código para mostrar un vector. Entonces voy a copiar ese código, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí adentro. Acá me salta un error, ¿por qué? Porque yo dentro de mi código he definido una variable que se llama vector, o sea, es el parámetro que yo le mando, y acá adentro estoy usando otro nombre, ¿sí? Esta variable edad dentro de este código no existe. ¿Por qué? Pues yo nunca la definí. Entonces, basta con cambiar eso por esto y ya funciona. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, no sé si hará falta, vamos a obviarlo. Vamos a recorrer mi vector hasta el tamaño, uno más tanto, y luego voy a mostrarlo. Y al finalizar, sí, tal vez necesite hacer que me imprima la línea para que mi cursor me quede abajo. Es lo único. Entonces, haciendo eso, ¿sí? Definiendo este método que tiene la palabra reservada void, yo ejecuto esta línea de código. Entonces, ¿qué es lo que hace este método cada vez que yo lo invoque? ¿Sí? Vamos a explicarlo de vuelta. Creo un objeto de la clase con la cual yo estoy trabajando. ¿Cómo se llama mi clase? Ejercicio 14. ¿Por qué? Porque cuando yo lo definí, public class, le puse ejercicio 14, como en la clase se llama ejercicio 14. ¿Sí? Entonces, este va a ser la clase. ¿Cómo quiero que se llame mi objeto? Que yo lo voy a crear de esa clase. ¿Sí? En este caso se va a llamar P, de programa. Igual, new, con el new voy a crear un nuevo objeto de esa clase. Este método o esta sentencia que está acá, más adelante vamos a ver que se llama constructor. ¿Sí? Cuando yo quiero crear un objeto, voy a invocar a su constructor. El constructor va a ser, imaginen, un método en el cual me va a decir cómo quiero que se creen los objetos de esa clase. Si quiero que se creen con los valores por defecto, o si quiero que apenas se cree ya tenga algún atributo o algo precargado.
Cuando yo llamo al constructor, en este caso como esto vacío, significa que estoy llamando al constructor por defecto. O sea que todos los campos y atributos que tenga este objeto van a estar con los datos por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo declaro un atributo que sea, no sé, la edad, y ese atributo sea de tipo entero, el valor por defecto de un dato de tipo entero es el 0. ¿Sí? Si es de tipo string, va a ser vacío. Si es de tipo boolean, va a ser falso. ¿Sí? Y así sucesivamente. Profe, una pregunta. ¿Mm? ¿Podríamos invocar la función en este caso, o no un procedimiento, creo que es un procedimiento, sin necesidad del objeto? ¿O sí o sí necesitamos el objeto para poder invocarla al procedimiento? Sí, vos podés hacerlo sin invocar el objeto, pero ahí estaríamos trabajando con un método, eso se llaman métodos de clase, ¿sí? Nosotros tenemos métodos de instancia y métodos de clase. Los métodos de clase no necesitan instanciar un objeto, ¿sí? Es como que hago lo mismo que esto, nada más que aquí yo le coloco otra palabra reservada que es final, ¿sí? Entonces te hago public final, Ah, eh, bien. a ver, no, public static, así como este, public static, Ajá. y yo hago la declaración. Haciendo eso yo no necesito instanciar un objeto de la clase y yo lo puedo invocar directamente. Claro, Pero no es, o sea, no es recomendable trabajarlo de esa manera. Lo mejor es crear un objeto y a ese objeto mandarle mensajes, ¿sí? Entonces, de esa manera es como que yo voy llevando el control de mi programa. Entonces, creo un objeto y a ese objeto le mando mensajes. Esa es la idea. Un objeto recibe mensajes y luego actúa en consecuencia. Entonces, a mi objeto programa le voy a mandar un mensaje que se llama mostrar array y le voy a pasar por parámetro cuál es el array que quiero que muestre, porque si no, el método como que no va a saber qué es lo que quiere mostrar. Entonces acá yo muestro, por ejemplo, ahí. Luego, dijimos que esto vamos a borrar ahora, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambio un valor, y ahora, ¿qué quiero hacer una vez que cambie el valor? Mostrarlo. Entonces lo vuelvo a llamar, ¿sí? Y ya no voy a crear todas estas líneas de código que yo tengo acá. En este caso son, no sé, 4 o 5 líneas de código. Pero imaginen ustedes que esas 3 o 4 pueden ser 50 o pueden ser 100 líneas de código. Entonces, en vez de estar colocando cada una de vuelta, o sea, repitiendo, yo directamente llamo a un método, ¿sí? Y ese método se va a encargar de generar o de ejecutar todas esas líneas de código que yo tenga. Muestro, cambio de vuelta un valor, ¿y qué tengo que hacer? Mostrar. ¿Sí? Entonces, hago eso, es un código mucho más limpio, mucho más entendible, y que se entiende, ¿sí? Se puede entender lo que yo necesito realizar. O sea, creo un objeto, muestro el array, cambio un valor, muestro el array, cambio un valor, muestro el array. Ejecutemos. Veamos cómo lo ejecuta. Hace exactamente lo mismo que anterior, ¿sí? A través de un método. Ahora vamos a crear otro método, ¿sí? Que en este caso ya no va a ser un procedimiento, sino va a ser una función. Y esa función, estamos viendo el trabajo práctico y querían calcular el promedio, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cómo se calcula el promedio de una lista de números? Se le va sumando cada uno de los valores y luego se divide por la cantidad. O sea, yo tendría que hacer 15 más 26 más este, más este, más este, más este, y luego dividirlo por 1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿sí? De esa manera yo obtengo el promedio. Entonces vamos a hacer así. Acá vamos a poner una variable que se llame double. Vamos a poner promedio. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Y ahora vamos a decir, quiero indicarle a mi programa que calcule el promedio. ¿Sí? Entonces vamos a llamar al objeto programa. ¿Cómo se llama nuestro objeto programa? P. Entonces vamos a poner P punto y vamos a llamar un método que se va a llamar, ahora nosotros le ponemos el nombre, obtener promedio. ¿Sí? Yo quiero que se llame de esta manera el método. Ustedes le pueden poner, no sé, calcular promedio, por ejemplo. ¿Sí? Algo, de alguna manera, ustedes le colocan un nombre. Entonces vamos a hacer así. Quiero que promedio sea igual a objeto punto calcular el promedio. Quiero que me lo calcule y quiero que me lo devuelva. Ahora, ¿al promedio de quién? ¿De qué? ¿Sobre qué querés calcular el promedio? Ah, El vector. sobre las edades. Entonces, te voy a pasar por parámetro la variable de las edades. O sea, sobre este array que yo te paso, quiero que hagas este trabajo. Ahora, cuando yo te pase otra variable, o sea, otro array de otro tipo, con otros números, que sea más grande que este, también lo vas a saber hacer. ¿Sí? Esa es la idea. Por eso yo le paso parámetros. No me caso con un único tipo, o sea, con un único conjunto de valores. Sino significa que si yo acá defino, por ejemplo, acá le vamos a poner edades 2, por ejemplo, ¿sí? Y a este le coloco más datos, no sé, 45,78,68,31, ¿sí? Esta variable tiene más cantidad de datos que esta de acá. Son variables distintas, o sea, claro, con nombres, con identificadores distintos, son elementos distintos, ¿sí? Esto es distinto de esto. Ahora, este calcular promedio, si yo quiero pasarle con el primero, le voy a pasar esto, y si quiero pasarle con la segunda, y acá basta con colocarle el otro número, y ya también debería de saber calcular el promedio, pero para esta lista. ¿Sí? O sea, esta o esta. Yo con cualquier parámetro que yo le pase, ese método debería de saber cómo trabajar internamente, sin importar el tamaño de la lista. Por eso es que yo le paso por parámetro. Entonces, hasta esta parte está todo muy bonito porque yo lo estoy invocando, pero Java viene y me dice, vos estás llamando a un método que todavía no lo has creado. ¿Querés crearlo? Me dice Java. Sí, le vamos a decir. Entonces, me lo va a crear automáticamente. Entonces, ¿qué debería de hacer este método? ¿Sí? Calcular el promedio. Entonces, yo digo, declaro una variable promedio y luego coloco la variable. ¿Y qué le digo con esto? Con asignar. Que lo que esté acá, esto seguramente me va a devolver a mí un resultado y ese resultado yo lo quiero almacenar en esta variable. Eso es lo que estoy haciendo. Por eso estoy haciendo un uso del operador asignación. Entonces, ¿quién me va a devolver un valor? Este método. Calcular promedio. O sea, cuando yo le pase la lista, calcular promedio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ir, hacer todo el proceso que tiene y una vez que obtenga ese valor, me lo tiene que devolver. Cuando me devuelva, yo lo guardo aquí. ¿Se entiende? Entonces, hago eso, ahora defino, creo el objeto, el método, perdón, lo creo, y me lo va a crear de esta manera. Entonces, palabra reservada, me dice que me va a devolver un tipo doble, ¿sí? ¿Por qué me va a devolver doble? Porque yo acá le dije que
lo quiero almacenar en una variable de tipo doble. Entonces, Java entiende que lo que va a devolver ese método va a ser doble. ¿Para qué? Para que sea compatible, porque si esto me devuelve en entero y yo lo quiero almacenar acá, y puede ser que yo tenga un problema. ¿Por qué? Porque el promedio generalmente es un número real, ¿sí? No siempre va a ser un número entero. Entonces, tiene que ser del mismo tipo con el cual yo lo quiero almacenar, nombre, ¿sí? Y luego los parámetros que yo le pase acá. Recuerden que este es un parámetro, o sea, es una variable, yo le puedo poner otro valor si es que yo quisiera. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Adentro o internamente vamos a declarar una variable que se llame suma, y esa variable va a valer 0. ¿Qué es lo que va a valer la suma? Recuerden que dijimos que para el promedio yo tengo que hacer sumar este, más este, más este, más este, y más este, y más este. ¿Sí? Entonces debo hacer un ciclo en el cual yo recorra cada uno de los elementos y a eso ir sumando o acumulando. Entonces, al inicio la suma va a ser 0, luego vamos a hacer un ciclo for, en donde yo voy a recorrer todos los elementos de mi array hasta la longitud máxima, y por cada uno de los elementos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que suma sea igual a lo que tenía suma más quién, más el elemento que se encuentra en la posición i. Entonces, cuando valga 0, va a ser 15, o sea, 0 más 15 va a ser 15. Luego ya tenía suma 15, voy a obtener el 21, entonces va a ser 15 más 21. El resultado de 15 más 21 se va a almacenar en suma, y luego voy a obtener 50. Entonces 50 lo voy a sumar a lo que ya tenía antes, que era 15 más 21. Y así voy a ir acumulando cada uno de la suma. Una vez que recorra todos los elementos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular, vamos a poner otra variable acá que se llame promedio. Vamos a ponerle prom. ¿Cómo se calcula el prom? La cantidad, la suma, dividido, ¿sí? ¿Quién? El tamaño. Edades.len. La cantidad. Ajá. Exactamente. Edades.len. Este me da la cantidad total. Entonces acá yo tengo la suma dividido esto. Bien, entonces acá tengo el promedio. Si está todo bien, ahí debería estar el promedio. Ahora, cuando yo ya lo calculé, debo hacer como dice la función, devolverlo. ¿Por medio de quién lo devuelvo? Por medio de la palabra reservada return. Por defecto, cuando me creó, me puso 0. Yo no, porque si yo no cambio esto, siempre me va a devolver 0. ¿Sí? Entonces yo saco eso de ahí, y ¿qué voy a devolver? Mi variable. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, declaro una variable suma. Esto ya sería el algoritmo, ¿no? De cómo calcular el promedio. Entonces, pongo una sumatoria, recorro cada uno de los elementos. Por cada elemento voy a ir acumulando, o sea, voy a ir sumando, y luego calculo el promedio. Una vez que está calculado, lo devuelvo. Entonces, cuando yo hago este return, es como que cuando lo llamo de acá, este va a devolver ese valor y se va a guardar aquí. Entonces, hasta ahí yo ya tendría el promedio, y ahora yo lo que haría sería mostrar el promedio es 2 puntos más el promedio es de las edades 29.83 de esto de acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo hacen en la calculadora y todo, debería de salir ese número. Ahora, si quiero trabajar el promedio sobre estas otras edades, no sé qué sea, vamos a poner mayores, ¿sí? Le cambiamos el nombre. Bueno, entonces, en vez de calcular promedio con edades, voy a poner
esta nueva variable ahí. Cambio, ejecuto, y ya directamente el promedio me dice que es 37. Y ya trabajé sobre esto. ¿Sí? Entonces, cambio el valor de la variable que yo necesito, y este método sabe trabajar para cualquier tipo de, o sea, para cualquier vector que sea de tipo entero. ¿Sí? Entonces yo le tengo que pasar algún parámetro en un vector de tipo entero y él va a saber cómo trabajarlo. Una vez que lo sabe trabajar, me devuelve ese resultado y eso yo lo obtengo aquí. ¿Se entiende? ¿Siempre se debe comenzar ahí donde dice doble suma igual a 0? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿En qué parte? Abajo, ahí donde estaba mostrando recién. Arriba de for que dice doble suma igual a 0. ¿Acá? Ah, Claro, yo con esto, esta sería la primer sentencia dentro de mi método. La primera sentencia, la primera línea de código dentro de este método es esta. ¿Por qué? Porque esta de acá es un comentario. Si es un comentario, se puede ir. Entonces, esta va a ser sentencia, sentencia, sentencia y la última sentencia. Todas las líneas de código que estén acá deben estar comprendidas en estas llaves. Esta llave y esta que es la que me delimitan el método. En este caso, con nombre calcular promedio. Bien, entonces yo ya tengo acá esto. ¿Sí? Y ahora quiero hacer otro método en donde yo pueda, sobre estos datos, ¿sí? Sobre estos valores, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Ordenarlos. ¿Sí? Que hay un algoritmo, si ven la teoría, nosotros tenemos métodos de ordenamiento. Existen muchos algoritmos para ordenar, ¿sí? Y cada uno de los algoritmos trabaja de diferentes maneras. Este es el método de algoritmo de selección. Tenemos el método de la burbuja. ¿Y dónde está el otro método? De selección. Este, método de inserción. Este es el otro. Entonces, cada algoritmo trabaja de diferentes maneras. Algunos trabajan, o sea, realizan más iteraciones, otros menos iteraciones, pero todos me devuelven un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Un vector ordenado. O sea, yo le doy un vector desordenado, el algoritmo comienza a trabajar y al final yo voy a obtener un vector ordenado. ¿Sí? Entonces, estos algoritmos que están aquí, no hace falta que ustedes se lo aprendan de memoria, también lo pueden buscar, por ejemplo, pueden buscar Java, método de selección, por ejemplo, ahí ven. Y van viendo en cada una de las páginas, acá por ejemplo, ya tenemos el método armado, ¿sí? Con el método de selección. Entonces, yo le paso un parámetro que sería mi vector y el algoritmo ya sabe cómo trabajar. Y veamos si funciona. Entonces, puedo copiar todo ese contenido de código y lo vamos a insertar en nuestro programa y lo vamos a adaptar. ¿Para qué? Para que yo lo pueda usar. ¿Sí? Entonces, no me voy a poner a pensar cómo realizar el método de selección si yo ya sé que es algo que ya está hecho. ¿Sí? En programación hay muchas cosas que ya están hechas. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es tomar eso que está hecho y utilizarlos en su código. Entonces, copio ese código, ¿sí? Pero para hacer esto, obviamente, también nosotros tenemos que saber cómo y en qué parte pegar ese código, pues no es una cuestión de pegar en cualquier lado.
¿sí? Entonces vamos a ir acá. Y nosotros lo que queremos hacer es un método, ¿sí? Entonces, si queremos hacer un método, yo tengo la clase, y después tengo declaración de este método, declaración de este método. Vean que pongo acá y tengo que ir hasta el último, hasta acá. Tengo la declaración de este método, ¿sí? Y acá tengo espacio libre. O bien acá arriba, antes del, cuando termino la clase, acá tengo espacio libre. Entonces ahí en ese espacio de código es donde yo voy a realizar la declaración de los métodos. Entonces, el código que yo había copiado anteriormente, lo pego en esta parte. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Adaptarlo para que se pueda ejecutar en mi código. Entonces, colocamos la palabra reservada. Sacamos el static y le ponemos void. ¿Por qué? Porque va a ser un procedimiento. Se va a llamar selección. No quiero que se llame selección. Vamos a ponerle método. Acá le vamos a poner de ordenamiento para que se entienda. Selección. Ese va a ser el nombre con el cual yo quiero llamar. O directamente método de selección. Perdón, acá esto es con minúscula. Los métodos siempre comienzan con minúscula, ¿sí? Pueden tener un nombre grande, un nombre chiquito, pero la idea es que se entienda, ¿sí? Que se entienda lo que ustedes están por hacer. Entonces, va a recibir un vector, y a ese vector le va a aplicar todo este algoritmo, ¿sí? Entonces, veamos a ver qué es lo que hace más o menos la selección. El concepto del algoritmo de selección es, si yo tengo mi lista, voy a recorrer un elemento, y a ese elemento lo voy a comparar con el primero, y voy a ver si es que es menor. Si es más chico, cambio de lugar, y así voy haciendo con cada uno, hasta recorrer toda la lista, y luego voy ordenando. Entonces acá recorro todos los elementos de la lista, tomo un elemento, ¿sí? Tomo la posición, y luego por ese elemento voy a ir preguntando si es más chico. Si es más chico, guardo la posición, guardo el lugar, y luego comparo. Si no estoy hablando del mismo elemento, hago el intercambio. Si no, dejo como estaba. Bien, veamos si funciona este método de ordenamiento por selección. Entonces yo voy a ir ahora a mi página principal. Recuerden que todo, donde comienza la programación de ustedes, debe ser en el método main, public static void main. Siempre ese va a ser el cuerpo principal de todo su código. De ahí es donde ustedes van a moverse por cada parte de donde hayan declaraciones de métodos, de variables, ¿sí? Siempre tienen que ir a esta parte que es la línea principal de su código. Entonces aquí yo creaba un objeto, mi objeto programa, hacíamos esta parte de acá que me mostraba, calculaba el promedio, y ahora quiero ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar. Entonces, voy a invocar a mi programa, o sea, mi objeto programa, punto, y ahí voy a colocar método de ordenamiento, que va a ser el método que yo ya lo creé. Entonces, me dice, está esperando que yo le pase por parámetro algo, ¿sí? ¿Qué le voy a pasar por parámetro? El vector que yo quiero ordenar. En este caso sería edades. Le paso eso, y este método ya me debería de ordenar este vector. Entonces, una vez que me lo ordenó, si es que ya está ordenado, vamos a mostrarlo. Pero para mostrar yo ya tenía un método que me mostraba. Entonces vamos a hacer p.mostrar array.
¿Qué array voy a mostrar? El de edades. Y vamos a mostrar un cartel que se diga, por ejemplo, array. Veamos si funciona ese algoritmo. Nosotros copiamos un código que estaba en internet, hay que probarlo, ¿sí? Y ver si realmente funciona. Eso también tengan que tener en cuenta. No todas las cosas que están en internet quiere decir que hace lo que tiene que hacer. Capaz que ustedes por ahí tengan que tocar algún código o algo. Pero bueno, a priori, veamos, vamos por la parte positiva, veamos que funcione. Veamos a ver. Entonces, calculamos el promedio y luego mostramos un cartel que me decía array ordenado. Y vean que lo que me muestra 15, 18, 21, 30, 45, 50. Pareciera que todos estos números que yo tengo acá, que estaban desordenados, acá están ordenados. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Esto y esto que está acá. O sea, este es mi array, pero a este array yo le cambié. Recuerden que le cambié esto, ¿sí? Entonces podemos borrar esa parte de ahí, o lo comentamos. Ponemos bloque de comentario. Comentamos esa parte. Y listo. Entonces tengo mi array promedio y me dice el array ordenado. Cambiemos valores acá. En vez de 15, que sea 19. En vez de 26, vamos a poner que sea 6. En vez de 30, quiero que sea 80. Y volvamos a ejecutar. Mi array normal y mi array ordenado. ¿Lo ven? Entonces, basta con llamar solamente al método, le paso el parámetro y ese array ya va a ser ordenado. Ahora, en este paso hay algo que está implícito, ¿sí? Que no es visible, y es un concepto que se llama pasaje de parámetros. ¿Sí? Cuando yo le paso un parámetro a este método, le estoy pasando el identificador, ¿sí? En este caso, edades. Como edades, edades, no es un dato primitivo, o sea, no es un dato simple, sino más bien es un dato complejo, es un dato compuesto. ¿Por qué? Porque dentro de edades yo tengo una estructura de datos, tengo divisiones, ¿sí? Con cada uno de los valores, tengo índices. Yo a edades le puedo preguntar qué tamaño tiene, puedo acceder a un elemento de su posición, ¿sí? Puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer, por ejemplo, con una variable de tipo entero. Si yo a esta variable de tipo entero le digo que valga 50, esa variable va a valer 50 y nada más. No puedo hacer nada más con esa variable, salvo sumarla o cambiarle de valor, por ejemplo, pero nada más. No puedo tener otro tipo de trabajo con esta variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tipo de dato primitivo. Los tipos de datos compuestos o de objeto, como lo vamos a ver, tienen otras características. Y cuando yo paso por parámetro una variable de tipo objeto, en realidad no le paso el valor, sino le paso la referencia en memoria. Entonces, al pasarle la referencia en memoria, este método, ¿qué hace internamente? Trabaja sobre ese array. Lo trabaja y me lo modifica. Y como me modifica, queda
se acomodó. Entonces, cuando yo le paso por parámetro una variable de tipo objeto, le paso la referencia. Eso tengan en cuenta. Entonces, yo le paso la referencia, esa referencia, o sea, los valores de ahí van a cambiar. Por eso es que yo cuando lo vuelvo a llamar, ya esta variable cambió. Y esta variable ya va a estar ordenada. Entonces, cuando yo la vuelva a mostrar o yo vuelva a trabajar acá abajo, ya esa variable va a ser ordenada. Entonces, si yo quiero mostrar el primer elemento que me muestre ya va a ser del vector ordenado, no va a ser del primer vector. ¿Sí? Cuando yo haga edades sub primera posición, o sea, 0, ya no me va a mostrar 19, me va a mostrar el vector ordenado. Miren. Y vamos a poner primer valor, vamos a poner, quiero que sea igual a, al vector edades sub 0. Entonces, cuando yo diga vector edades sub 0, ¿cuál es la idea mía? Decir, voy ahí en mi vector y me debería de devolver esto. ¿O no? Si yo hago esto, ¿cuál sería el valor que estaría aquí? Yo pensaría que sería este. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Me están siguiendo o no? Sí, profe. Sí. Y veamos qué me muestra. Primer valor. Veamos qué valor me muestra acá. Vamos a poner. Miren lo que me muestra. El número 6. O sea, edades sub 0 me muestra 6. ¿Pero por qué me muestra 6 si yo acá, cuando lo definí, era 19 el primer valor? El segundo recién era 6. O sea, que si yo digo, bueno, llamo al segundo valor que estaría en la posición 1, me debería demostrar 6. Es lo que yo pensaría. No, me muestra 18. ¿Sí? O sea, ¿qué vector me está mostrando ahora? Este. ¿Sí? El ordenado. Claro, el El primer ordenado. vector, exactamente, el primer vector que estaba aquí cambió. ¿Sí? Yo lo definí de esta manera, pero a medida que el programa va ejecutándose, esos valores van cambiando. Y eso se va impactando, ¿sí? En las futuras, en los futuros accesos que yo haga sobre ese vector. Por eso es que acá ya ese valor va a estar cambiado. ¿Dónde lo cambié? Acá. ¿Por qué? Porque aquí yo le pasé por parámetro a ese vector y adentro de ese método hizo todo el intercambio que tenía que hacer para ordenarlo. Entonces acá aquí lo cambié. Si yo obvio ese código, ¿sí? Y no lo ordeno, veamos que el primer valor, en este caso, que ahora vale 1, me muestra 6. Y si le pongo 0, 19. me tendría que mostrar 19, que es el primer valor realmente de mi vector. ¿Sí? Pero si yo lo ordeno, cambio los valores de ese vector y ya debería demostrarme el valor cambiado. Entonces, cuando yo pase por parámetro, si yo le paso no un valor, o sea, no un dato simple, sino un dato complejo, le estoy pasando la referencia en memoria. Entonces yo le paso la dirección a memoria y cuando yo vuelva a tomar la posición de esa memoria va a estar cambiada. Y por eso es que aquí me va a mostrar el valor cambiado.
Entonces, resumiendo, tenemos un objeto, o sea, acá creamos un objeto, a ese objeto le fui creando métodos, ¿sí? Creamos un método que es para mostrar, creamos un método que es para calcular un promedio y creamos un método que es para ordenar. El método ordenar es de tipo procedimiento. ¿Por qué? Porque no me devuelve nada, solamente realiza una serie de operaciones, ¿sí? Se realiza todo este algoritmo que está acá adentro. No me retorna a mí ningún valor. Ahora, si yo voy al método que era calcular promedio, ese calcular promedio me devolvía un valor de tipo doble, ¿sí? Entonces recibe por parámetro, realiza los cálculos y yo le tengo que indicar cuál es el valor que me va a devolver. Entonces cuando lo invoco de esta manera, ese valor que me devuelve yo lo almaceno en alguna variable. Y ya esa variable la trabajo, la muestro o hago todas las cosas que necesitaba hacer. Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio de acá, y acá me decía, da una lista de N deportistas, se necesita informar la edad promedio, ya la sacamos. ¿Cuál es la menor y cuál es la mayor ingresada? ¿Cómo hacemos esta partecita de acá? ¿Dónde están esos datos para sacarlo de manera fácil? Y no tenga que estar calculando a ver cuál es el mayor de toda la lista de mis elementos. Profe, disculpe una consulta respecto a lo que eran los métodos. ¿Mm? Este, usted decía que el pasaje de parámetros era por referencia. ¿Cómo puedo hacer para que sea por valor? Cuando le pasas un entero, acá creemos un método. Al final, pongamos O p sea, punto. sí o sí debe modificar, o sea, sí o sí va a modificar el vector inicial, o hay forma de que no se lo modifique. Para que no lo modifiques, tenés que crear otro vector auxiliar y trabajarlo. Entiendo, Pero entiendo, entiendo. no, pero no va a cumplir no va a cumplir el objetivo, porque si no, si viene acá y yo le paso otro objeto, lo va a hacer el intercambio, pero mi objeto, mi variable Claro. principal, que es esta, va a seguir teniendo el mismo valor. O sea, no va Ujú. a cambiar. Entonces no me va a servir. Bien. Cada Y una pregunta variable, más. No se puede retornar vectores, ¿no? eh, a ver, sí, en teoría sí, sí, porque es un tipo de dato. A ver, creería que sí, a ver. Sí, te dejan, ¿no? Acá le pones una variable doble. Y acá le pones auxiliar, por ejemplo. Y acá se que devuelve auxiliar. Ah, me parece que no está inicializado. Me pide que lo inicialice, pero sí podés mostrar. En Ah, realidad bien, puedes bien. mostrar, puedes devolver una clase. Cualquier Ujú. objeto de una clase se puede devolver. Bien. Acá saquemos esto. Entonces yo quiero pasar una variable simple. Acá sería así como en el ejemplo anterior. Acá en la diapo. Venga, acá tiene intercambio y tengo valores enteros. Estos se pasan por valor. Si yo acá Ah, dentro de mi método a este A le digo que valga otro valor, ven que en este caso hace A igual a B y hace todo el procedimiento, cuando yo lo vuelva a usar a la variable de arriba, va a seguir valiendo lo mismo. O sea, esta X que yo le paso, si yo acá la cambio, la X cuando yo vuelva a preguntar va a seguir valiendo 3. Nunca va a cambiar y, ese valor. y esos tipos de datos primitivos, o sea, los básicos, ¿se los puede hacer por referencia también? Tipo como pregunta nomás para saber. Sí, sí se lo puede hacer, pero tenés que crearlos
por medio de una clase. O sea, Una clase. No. para cada tipo de dato primitivo existe su clase madre, vendría a ser. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con un entero A y a este almacenarle, ahí por ejemplo, y acá digo A va a ser igual a 3. Cuando yo haga programación orientada a objeto, acá, ya debe existir una variable A acá. Ya existe la variable A. Voy a poner esto. Declaro y le pongo un valor. Si yo quiero ya no trabajar con un tipo de dato primitivo, voy a usar la clase que es integer y ahí le voy a poner, no sé, entero y lo voy a definir de esa manera. Entonces a entero vamos a hacer lo mismo que crear un objeto. New integer, vamos a poner así, y ahí yo estoy, acá tengo que darle un número, 50, 20, y ahí ya lo estoy creando. O sea, estoy creando un objeto entero que va a tener el valor 20. Pero ahora cuando yo utilice ese objeto, yo puedo tener una serie de métodos que tiene esa clase. ¿Sí? Puedo hacer muchas más cosas que con un simple dato. O sea, lo puedo comparar con otro objeto, puedo obtener ese valor, puedo pasarlo a string, que eso se utiliza un montón. Por ahí cuando yo tengo algún tipo de dato y yo lo quiero trabajar como string y no como número, entonces lo trabajo como string, ¿sí? Puedo compararlo, bueno, tengo varias formas. Tengo por ejemplo, que se utiliza mucho, el max value o el min value. O sea, yo quiero crear un entero que no pase de 1000, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo le almacene un valor que sea más de 1000, me va a saltar un error y me va a decir, no puedo tomar ese valor. Es como que le van agregando cosas extras a su número entero. Pero ya no van a trabajar con un tipo de dato int, sino van a trabajar con la clase directamente. Entonces van a tener la clase boolean, la clase char, ¿sí? Y eso le va a abrir otro abanico de posibilidades. Exactamente lo mismo que esto es trabajar con las matrices, ¿sí? Nada, basta con declarar otra porción acá y hacen el doble recorrido de la matriz. Y pueden obtener y sacar un elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crean los objetos? ¿Cómo invoco un método? ¿Sí? Coloco el nombre del objeto, punto, y el método al cual yo quiero acceder. Y el pasaje de parámetros que yo le haga. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Algo me han seguido, por lo menos? Yo sí, profe, puedo. Los Un demás... poquito, profe, luego lo paso. Eso que vimos ahí sería la implementación, ¿sí? O mejor dicho, esto que vamos a ver acá, la teoría del otro lado es como que ya hicimos la codificación para esto. Las clases, ¿sí? Una clase vamos a considerarla como una plantilla de donde pueden salir muchos objetos, ¿sí? Imaginemos que ustedes quieren realizar un programa o un software para, veamos por ejemplo, un videoclub. Entonces, pensemos qué actores, qué personajes, qué cosas, ¿sí? Qué entidades hay en un videoclub. A ver,
Esto nada de programación, o sea, todavía no estamos haciendo programación, estamos haciendo el análisis, ¿sí? Estamos saliéndonos de nuestra programación, así de resolver directamente, y vamos a idear de alguna manera cómo podemos modelar nuestro mundo real y a eso trasladarlo a un lenguaje de programación. Entonces vamos a pensar de alguna manera de qué manera yo vería el problema y a eso lo transformo en la programación orientada a objetos. Que eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer. Imaginen, ustedes están en un videoclub, ¿sí? ¿Qué cosas hay en un videoclub? Películas. Películas, bien. ¿Qué más? ¿No conocen el videoclub, chicos? Ya no, ya, o estoy hablando de cosas, a ver, sino ¿qué hay ahora? Hagamos, por Videoclub era ejemplo, donde vendían películas así, ¿puede ser? Profe, están separados por sectores también. bien, o hagamos, si no, a ver, supermercado, ¿sí? Hagamos supermercado. Todos conocen el supermercado. Nadie conoce Sí. los videos. Bueno, ¿qué hay ustedes van a un super, a ver, Super Bea, por ejemplo. ¿Qué hay en el Super Bea? Ustedes tienen que hacer un programa, ¿sí? Para el Super Bea. Tienen que desarrollar un sistema para el Super Bea. Entonces, si le dicen así, solamente necesito desarrollar un sistema para el Super Bea, y ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que hacer? O sea, ¿o qué necesitas? ¿Qué cosa necesitas que te ayude para que yo pueda desarrollarte un programa? ¿Sí? Entonces, ahí el cliente les va a decir, por ejemplo, necesito guardar o almacenar los stock de los productos, ¿sí? De todos los productos que yo tenga. Eso es lo que necesita hacer mi programa. Entonces, ¿cómo ustedes tomarían esto, o sea, de la vida real, y nosotros lo tenemos que trasladar a mi programa, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en objetos. ¿Por qué? Porque estamos viendo programación orientada a objetos. Entonces, cada cosa importante que yo tenga de mi mundo real, yo lo voy a trasladar a objeto, ¿sí? Por ejemplo, entonces vamos viendo qué tenemos en el supermercado que podamos considerarlo objeto. De todo ese listado que vamos a hacer, nosotros vamos a ir filtrando y diciendo qué es importante y qué no es importante. Entonces tenemos, por ejemplo, productos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede haber? Puede Por ser ejemplo, que está dividido en categorías. en categorías, exactamente. Entonces tengo categorías, tengo productos. ¿Cómo identifico yo? Vamos, busquemos un producto, busquemos un azúcar, ¿sí? ¿Cómo identifico yo? Clasificación. Sí, y ahí vamos a ir viendo. Nos enfoquemos en el objeto azúcar. Yo tengo 2 paquetes de azúcar. ¿Cómo identifican ustedes que este es un producto y este es otro producto? Ay, por la marca. Por la marca. Ajá, ¿qué más? La calidad. Y cuando Por vos el ves el código. papel ahí, te dice calidad, no sé, esta es calidad super y el otro Por te el dice precio. por Ah, el el precio. Exactamente. ¿Qué más? El código de El barra. diseño del envase. Ajá, el diseño. Tipo de envase. Perfecto. por el tamaño. El tamaño también, ¿sí? Entonces, cada una de esas cosas que ustedes fueron nombrando, ay chicos, mientras vamos hablando les pasé la contraseña de la asistencia. Comisión tarde 5.
Cada una de estas cosas que ustedes me van hablando van a formar parte de mi programa, ¿sí? ¿Cómo hago yo para diferenciar dos objetos, ¿sí? En este caso, habíamos visto un producto, por medio del nombre, por medio del código de barra, por medio de la marca, ¿sí? Por medio del tipo, no sé cómo ustedes decían, el tipo de empaquetado, de envase, por medio, no sé, del color. Entonces, cada una de esas cositas que fuimos nombrando, nosotros lo vamos a llamar atributos, ¿sí? Un objeto va a tener atributos y va a tener otra característica que son los métodos. Los métodos van a ser los comportamientos. Entonces, de cada objeto que nosotros vamos a identificar, debo saber qué atributos tiene y cuáles pueden ser los comportamientos que tenga. Veamos, por ejemplo, ¿qué más hay ahí en el supermercado? Clientes, por ejemplo. Yo tengo clientes. ¿Qué cosas voy a necesitar guardar, ¿sí? O meter en mi programa de los clientes? ¿Cómo voy a identificar? Los nombres, ¿Sí? El Voy a DNI, el no, DNI, La forma de DNI, pago, forma un de DNI. pago. por tarjeta, en efectivo. Ajá, perfecto. Eso está de 10, perfecto. Y ahora, yo necesitaré, por ejemplo, en mi programa almacenar, no sé, a qué facultad va ese cliente. O si, por ejemplo, No, si tiene vehículo, qué color es el No. vehículo. no, no, no. ¿Sí? Hay cosas que existen en la vida real, pero no forman parte de nuestro problema, ¿sí? Entonces, a ese concepto nosotros lo vamos a llamar encapsulamiento. Encapsulamiento va a ser enfocarse en lo importante y dejar de lado las cosas no esenciales, ¿sí? O sea, solo me enfoco en lo esencial, en lo principal, y los detalles, las otras cosas las dejamos de lado. Entonces, si yo voy a realizar un programa y necesito guardar datos del cliente, pues bien necesitaré los datos necesarios del cliente y no salirme de eso. Si tengo que guardar los datos del vendedor, por ejemplo, o de la cajera, necesitaré guardar los datos principales, DNI, legajo, ¿sí? Algunas cosas, pero va a quedar exento fuera de mi programa, no sé, temas como, no sé, el color de cabello que tenga, no sé si es la altura, qué sé yo, ese tipo de cosas que capaz que no forman parte de mi programa. ¿Que son características de la persona? Sí lo son, pero no van a ser características para mi programa. Entonces, un objeto va a tener atributos y va a tener métodos, ¿sí? Esas dos cosas va a tener. Cuando yo quiero declarar, quiero crear muchos objetos que sean del mismo tipo, voy a necesitar hacer todas esas declaraciones en la clase. Entonces la clase va a ser como una plantilla de donde van a salir muchos objetos similares, ¿sí? ¿Sí? Del mismo tipo. Entonces yo, si estamos hablando de productos, voy a crearme una clase que se llame productos, ¿sí? Y sobre esa clase de productos vamos a crear un objeto que se llame azúcar, un objeto que se llame aceite, un objeto que se llame fideos, ¿sí? Entonces cada uno de esos objetos van a tener, o sea, van a tener las mismas, los mismos atributos. ¿Por qué? Porque el azúcar tiene nombre, sí. El aceite tiene nombre, sí. El fideo tiene nombre, sí. El azúcar tiene código de barras, sí. El fideo tiene código de barras, sí. O sea, tienen los mismos atributos. Pero ¿en qué se diferencian? En los datos que van en cada uno de los atributos, en los valores. Entonces, de esa manera se van a diferenciar los objetos. Ahora, si hay un objeto que tenga el mismo nombre, el mismo código de barra y el mismo, no sé, otro atributo, estamos hablando del mismo objeto.
¿Sí? No estamos hablando de objetos distintos, estamos hablando del mismo objeto. Bien, si me entendieron hasta esa parte, están de 10. Porque sobre eso vamos a empezar a trabajar ya en las próximas clases y en todos los contenidos que siguen. ¿Sí? Clases, atributos, comportamientos. ¿Sí? Y vamos a declarar, así como hicimos hace rato, cada uno de los conceptos. El concepto de abstracción, buscar solamente lo esencial. ¿Cómo hago para declarar en mi programa los atributos? ¿Sí? Es como declarar cada una de las variables, por eso es muy importante saber cómo son las variables. Y luego vamos a indicarle los constructores, o sea, cómo se va a crear ese objeto. Y luego la instancia, ¿sí? La creación de ese objeto y después interactuar con ese objeto. ¿Cómo interactúo con un objeto? Por medio de mensajes. Siempre voy a interactuar por medio de mensajes. Yo me voy a comunicar con ese objeto por medio de un mensaje. Entonces yo le mando un mensaje y ese objeto va a interpretar, va a ejecutar lo que esté dentro de ese mensaje y si tiene que devolverme algo, retornarme, me lo va a responder. Entonces de esa manera vamos a interactuar con los objetos. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, chicos, hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Yo, profe, una pregunta. Entonces, o sea, lo que decíais justo de instanciar un objeto, sería que, ¿no? Cuando pone el nombre de la clase, el identificador sería, por así decirlo, el nombre del objeto igual a new, y dice nombre del constructor. O sea que el constructor puede llamarse distinto al nombre de la clase. No, no, el constructor siempre va a ser el mismo nombre de la clase. Lo único que va a diferenciarse en los constructores van a ser los parámetros que yo le paso. Cuando yo le pase un parámetro, ese va a ser un constructor. Si le paso, no sé, 2 parámetros, ese va a ser otro constructor. Entonces, cuando yo creo un objeto azúcar y le digo, créate por defecto, el nombre va a ser vacío, el código de barra va a ser vacío, no sé, el peso va a ser vacío, el precio va a ser vacío, ¿sí? Van a tener los datos por Claro. defecto. Ahora, si yo le digo, créame un objeto azúcar, pero con este código de barra, entonces cuando yo lo invoque a ese objeto y le digo, devolveme el código de barra, ya me va a saber decir cuál es el código de barra de ese objeto. ¿Por qué? Porque yo ya lo creé de esa manera. Esa es la diferencia. Entonces yo lo creo, cuando yo lo creo, ya le digo qué valores va a tener, o lo creo vacío, o sea, con los valores por defecto de cada uno. O sea, va a estar nuevito como para que yo recién le comience a decirle, quiero que sea el nombre tanto, el precio tanto, y así sucesivamente. O sea, le mando un mensaje al objeto, le digo, establecer precio, por ejemplo, y le digo cuál va a ser el precio. Entonces, ese objeto ya va a almacenar ese valor y él va a saber cuánto es su costo, cuál es su nombre, cuál es su código de barra y cuáles son las características que va a tener ese objeto. Que todas esas cosas están definidas en la clase. Otra pregunta. Recuerden que tienen las clases de consulta, no se olviden. Los chicos había escuchado que estaban trabajando todavía mañana, así que pueden consultar por estos días. ¿Sí? Que va a ser fin de semana largo. No se olviden de seguir trabajando, practicando. ¿Sí? Recuerden que también pueden enviar por correo, si ya hicieron los prácticos, me lo envía para que se los corrija, para ver si que, o sea, cómo van. Así que bueno, estamos ahí a la espera de si mandan mensajes, no hay ningún problema. Bueno, profe.
¿Alguien más, chicos, quiere hacer alguna pregunta, alguna duda? No, capaz que no sobre esto, sino sobre algún otro práctico anterior. Bueno, profe, yo no tengo ninguna duda, ¿me puedo ir retirando? ¿No hay problema? Sí, 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 está bien. Bueno, hasta luego. Bueno, listo. Bueno, ya les pasé ahí la lista de asistencia. Ok, bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Buen fin de semana. Y bueno, ya saben, aprovechen la clase de consulta. Y si no, nos vemos el día lunes. Saludos, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Feliz Pascua. Chao. No, profe. Hasta luego, profe.